Quizás, amigos, este sea el cerro más religioso del país. Lo que sucedió aquí en 1983 congregó a más de 50.000 personas en un solo día. Hoy en día, en la cima del cerro existe una capilla con bandera de otros países, con el Padre Nuestro escrito en más de 10 idiomas. En conclusión, fueron millones las personas que llegaron a este cerrito llamado el Monte Carmelo, aquí en Villa Alemana. La historia nos cuenta que en la comuna de Villa Alemana hay un cerro que fue visitado por miles de personas de toda Sudamérica en los años 80. El motivo, la aparición de la Virgen, según el joven que la vio. Su nombre fue Miguel Ángel. Este fue un hecho, amigos, que marcó la historia del país y que hasta el día de hoy lo recuerdan en toda Sudamérica. Pero quédate hasta el final de este video, porque lo que sucedió en el Monte Carmelo, hay cosas que la gente no puede explicar, bueno, según los que defienden esta teoría, como también hay otros que dicen que todo esto fue una total falsa. Son muchos los lugares en el mundo en donde hay algún testigo que vio a la Virgen y luego ese sitio es motivo para los fieles religiosos. Pero en este caso en particular fue un hecho que duró semanas y, aunque no lo crean, duró meses. Cada vez que Miguel Ángel subía al cerro, primero eran decenas, luego eran cientos y luego eran miles las personas que lo seguían y que afirmaban junto a él que habían visto a la Virgen en este misterioso cerro. En este video, amigos, yo quiero ser totalmente imparcial. Yo creo en Dios, pero no creo mucho en las iglesias, así que no crean que estoy de un lado o del otro. Hoy soy solamente una simple paloma mensajera y ustedes son los que se van a formar su opinión al respecto. Hay dos miradas muy distintas al respecto, pero ambas merecen respeto. Yo aquí solamente vine a contarles la historia y ustedes son los que sacan sus propias conclusiones. Bueno, amigos, ahora nos trasladamos al hogar de menores Luis Amigo. Bueno, en aquella época se llamaba Hogar de Menores Carlos Van Buren, hoy también conocido como Instituto Luis Amigo, y es donde nos desplazamos ahora. Se supone que Miguel Ángel en algún momento vivió allí y tengo que ir para allá para que vayan tomándole un poco el peso a la historia de la cual les voy a contar, para que vayamos entrando en contexto y entiendan todo también y puedan tener una buena conclusión. Que me dejen en los comentarios qué es lo que realmente piensan ustedes que sucedió en esta comuna en los años 80. Creo que estamos cerca, hemos llegado, se supone que debería ser el de la esquina, según nos indica el mapa. Estamos a 1 minuto, a media cuadra, no, a 2 cuadras. Aún no llegamos, pero es un poquito más allá, pero vamos a ir caminando porque está justo en una avenida principal. Y quiero mostrarles eso para contarles un poco la historia. Así que nada, vamos para allá. ¿Aló, Jotita? Justo estoy grabando un video, discúlpame. Después te llamo Bueno, mejor. por internet intentaron entrar a ver mis datos hasta mi contraseña. No, ¿en serio? Chuta, qué mal. Sí, es que justo ahora están estafando muchísimo y están robando en todas partes. No sabía que por el simple hecho de entrar a internet uno queda expuesto a tanta cosa, pero es muy difícil protegerse ahí. Pero si existe protección para eso, lo mejor es Surfshark, una VPN que se ha vuelto muy popular. ¿Y qué es el VPN? Mira, lo que hace una VPN es cifrar tus datos mientras estás por internet, como que no existe, oculta tu dirección IP. Y de esta forma a lo mejor es que estás a salvo de todos los piratas informáticos, que la verdad que son muchos. ¿Y es algo legal o no? Mira, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica es totalmente legal. Si al final lo que hay que pensar es que lo único que estás haciendo es proteger tus datos. Y además que con Surfshark nadie te espía, nadie puede ver tus datos, nadie puede ver tu ubicación. En conclusión, ya no estás conectado a una red pública. Tiene 3.200 servidores en más de 100 países. Uf, no tenía idea, Klaus.
¿Cuánto malestar uno se puede ahorrar sabiendo las cosas antes? Sí, pues. Espera un poquito, Jotita. Y para ustedes, amigos, si también quieren estar protegidos en internet, pueden registrarse en Surfshark y tendrán 30 días de garantía. O sea, si no les gustan esos 30 días, les van a devolver su dinero. Y además tendrán 4 meses extras si es que colocan mi código CLOUDS cuando se registren. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y, Jotita, ya sabes qué hacer para la próxima. Cuídate. Miguel Ángel, amigos, era un joven con una vida bastante difícil. Fue abandonado por sus padres y traído desde Curicó a los hogares de acá de Villa Alemana. Era el 12 de junio del año 1983, justo para mi cumpleaños, cuando justo en los cerros que tengo a mis espaldas, bueno, no creo que se vean, pero están por allá, Miguel Ángel subió junto a un par de amigos, los cuales le habían dicho que fueran para allá con la intención de andar a caballo. Y esa era la ilusión que Miguel Ángel tenía. Pero luego se enfadó bastante ya que se enteró que sus amigos habían ido al cerro solamente a aspirar neopreno. Miguel Ángel, decepcionado, se alejó de ellos con el objetivo de observar el cerro, pero fue justo en ese momento en el cual, entre medio de unos arbustos, él vio una nube blanca luminosa. Y obviamente le dio miedo, por lo cual quiso arrancar. Pero en el trayecto en que se estaba dando la vuelta y estaba comenzando a arrancar, escuchó Miguel le decía. Según él, era una voz muy cálida y dulce. Al darse vuelta, él afirma que había una mujer con un velo azul y que le llegaba hasta los hombros. Una mujer muy joven y también muy hermosa, que estaba sin zapatos sobre los arbustos. Su ser interno le afirmaba a él que se trataba de la Virgen María, la Madre de Jesús. Esa gran construcción que ven allí es donde estaba la casa de Miguel Ángel en aquel momento, obviamente, y hoy en día por allá están los cerros. No sé si lo alcanzan a ver al final allá. Va una camioneta blanca, pero más al final están los cerros. Según logré investigar, él vivía en el refugio Carlos Van Buren en aquella época, en los años 80. Hoy en día busqué el lugar en Google Maps y me dio este sector. No sé exactamente cuál será la casa, quizás es esa gran construcción o quizás es lo que tenemos acá al frente. Miren el nombre de este lugar, Refugio Padre Pinovi. No se llama exactamente como se describía en la biografía de él, pero puede ser. Por lo que veo dice Hogar de Cristo y puede ser que este haya sido el lugar en donde vivía Miguel Ángel en aquella época. Junto con esto, amigos, quiero también decirles de que no solamente él vivió en este preciso lugar, sino que también tuvo otras casas por Villa Alemana. Y un dato interesante es que en el año 2016 hubo un incendio aquí en Villa Alemana que consumió más de 1000 hectáreas. Aunque no lo crean, coincidencia o no, milagro o no, no lo sé, pero justamente la casa de Miguel Ángel fue la única que se salvó del incendio. Vaya a saber uno. Son datos que les voy dejando, ustedes hagan sus propias conclusiones. La casa, fíjate, llegó el fuego, Pamela, pero al lado de la casa, al lado. Y no se explican cómo ocurrió esto. La casa no se quemó, fue lo único que no se quemó. Esto es un milagro de Dios porque Miguel Ángel fue un ángel. Él recibió los mensajes de Nuestra Señora. Aquí en Villa Alemana todos creen en la Miguel Ángel, pues si fue la Virgen fue una historia real en un tiempo. Cuando Miguel volvió junto a sus amigos, les comentó que le había pasado algo realmente increíble. Había conversado con ni más ni menos que con la Virgen María. Sus amigos obviamente no le creyeron, pensaron que estaba bromeando, pero él afirmaba que no era y no se trataba de ninguna broma. Aquí, amigos, algunos afirman que era obvio si Miguel Ángel se encontraba dopado, había ido al cerro a consumir neopren junto a sus amigos, pero exámenes posteriores que le hicieron al joven a raíz de las apariciones afirmaron que no había consumido ningún tipo de droga. Cuando bajaron de vuelta al hogar de menores, sus amigos seguían sin creerle, pero a Miguel aún se le veía muy convencido. Fue así como con el pasar de los días les contó a los vecinos de la zona, vecinos también muy creyentes, pero que veían algo de credibilidad en lo que contaba Miguel Ángel. Es por eso que decidieron juntarse con él en la base del cerro y luego comenzar a subir hasta donde él decía que podía ver la aparición de la Virgen. Y es para allá donde vamos a ir ahora. Y
bueno amigos, estábamos muy cerca de los cerros, ya estamos casi llegando, de acá ya logro ver los cerros, pero es uno en especial en donde se realizó hasta una capilla en honor a lo que sucedió en la década de los 80 con Miguel Ángel. Miren, allá está la entrada al cerro al cual les comentaba. Ahí está la reja y si se pueden dar cuenta, miren para acá. Hay un letrero el cual dice Santuario Monte Carmelo. Viene una micro, así que voy a avanzar. Pero bueno, aquí vamos a entrar al Monte Carmelo. Si se dan cuenta dice de lunes a domingo hasta las 17. ¡Wow! Nos queda una hora. Si se dan cuenta también, la reja tiene una cruz. En conclusión, estaríamos entrando a un monte santo, un monte sagrado, aquí en la quinta región, que sería el Monte Carmelo que tenemos acá. Miguel Ángel, convencido de lo que él había visto, continuó visitando este lugar junto a vecinos, junto a amigos que los comenzaron a seguir para ver en realidad si es que era cierto lo que él describía. Fue así como se comenzó a correr la voz entre los vecinos sobre este joven, lo que describía. ¿Estaba viendo realmente a la Virgen? Con el paso de los días, la voz se comenzó a correr a nivel regional. Y luego fue a nivel nacional. Fue tanto lo que se habló sobre este tema que con el paso de los días comenzó a venir gente desde otros países de Sudamérica y del mundo, al lugar en donde me encuentro hoy. Eran personas que tenían una fe tan grande que estaban dispuestas a recorrer distancias kilométricas desde otros países para venir a encontrarse supuestamente con la Virgen a este sitio. Como también habían otros que simplemente venían de curiosos, venían a sapear si es que en verdad se veía algo o era puro chamullo, la verdad. ¿Alguna vez visitó el Cerro de la Virgen? Sí, 2 veces lo visité. Yo tenía 10 años y salí con mi mamá. Me llevó al cerro, pero iba harta gente, mucha gente iba, era una caravana que iba hacia arriba y harta gente, harta gente. Lo visité una vez cuando estaba toda la manifestación y era tanta la locura de la gente por creer que había una aparición de María que la gente quería creer en eso. Entonces era sumamente masivo, era mucha gente que llegaba de todo el país, incluso de extranjeros. Miren, allí está la entrada al cerro de Monte Carmelo. Los autos hoy en día tienen que subir todo este camino y luego comienzan a subir hacia arriba para llegar al punto caliente, el lugar en donde estaban los avistamientos de Miguel Ángel. Y es para allá donde vamos a ir ahora. Miren, el camino está bastante complejo porque es de tierra. Y a medida vamos pasando por este camino largo, nos vamos encontrando con grutitas de la Virgen, por ejemplo, que demuestran que este es un lugar distinto a cualquier otro camino de cerro, como que si estuviésemos en Roma o en Israel, un camino religioso. Y miren amigos, como se pueden dar cuenta, el día de hoy el camino lo han tenido que pavimentar. ¿Por qué? Porque es muy empinada la subida. Los autos, yo estoy seguro que con una llovizna ya no podrían subir hasta el lugar en donde aparecía la Virgen en aquel tiempo. Si se dan cuenta acá también dice San Miguel Arcángel. Hay distintas estatuas religiosas que van marcando el camino hacia la gran capilla que está en la cima. Tenemos una acá y por ahí arriba veo 2 como letreros religiosos, como que si el cerro fuese una iglesia en sí y uno vaya recorriendo el camino. Bueno, interesante y llamativo. Y aquí también quiero hacer un llamado a que tengamos el máximo de respeto, amigos. Algunos no creen en absolutamente nada y lo respeto 100%. Hay otros que creen absolutamente en todo. Hay algunos que la religión para ellos lo es todo. Y tenemos que respetar a las demás personas, no pasar a llevar a nadie y todos tranquilitos. Seamos respetuosos con las creencias de las demás personas. Como yo tenía 10 años y entre medio de la gente se hizo un espacio y estaba estirado en el Miguel Ángel en el suelo. Y le corría sangre a Miguel Ángel, pero no sabría decirle si era de los ojos, de la nariz o de la boca, pero sí tenía sangre en el rostro. Dijo que miraran el sol. En el sol iba a haber una señal. Yo me coloqué a mirar el sol. La gente mayor no veía nada casi, pero sí había unos niños que estaban al lado mío que también veían lo mismo que estaba viendo yo, que era una cruz, que el sol estaba en el medio y alrededor se formó una cruz, pero nítida, o sea, una cruz grande y bien nítida, que se veía súper bien la
las señales. Y yo tenía 10 años y lo vi clarito. No que me lo cuenten, no, yo lo vi. Se desprendía del cielo hacia la tierra el sol. Eso lo vi yo con mis ojos, así que a mí no me vienen con cuentos. El sol empezó a girar y empezaron a caer así como lenguas para abajo, así. Yo la vi, le puedo asegurar a todo el mundo que yo la vi. Y este joven estaba como en un punto súper custodiado, que estaba muy, muy protegido. ¿Ah, usted lo vio desde la distancia? Lo vi de distancia, estaba muy protegido. La gente se abalanzaba porque lo creían casi un santo. Él decía, sí, es la Virgen, y se me apareció aquí. Yo lo vi de lejos y me di cuenta de lo que estaba pasando, qué tipo de manifestación era. Masiva, digamos, de la gente que quería creer en eso, porque eran años difíciles. Estaba la dictadura militar y no había espacios para manifestaciones. Y este tipo de manifestaciones sí estaba permitida. Entonces creo que él fue utilizada para desviar la atención de la gente y la Iglesia Católica manifestó que no estaba apoyando. Realmente la cruz yo la vi. Ahora, si había algo político, pero en ese momento no era algo político, en ese momento fue algo real que lo vi yo. ¿Entonces no cree que haya sido algo...? No, en ese momento no. No sé después, pero en ese momento no. ¿Y usted no vio nada en el cielo? El sol. El sol no. Cuando él decía, miren al cielo, algo así. Era el sol. Cuando uno ve el sol, vas a ver destellos. Y te empiezan los ojos a lagrimar, uno no puede estar mirando el sol mucho rato, sí, porque te empieza a doler la vista y los ojos no están capacitados para estar mirando el sol directamente. Y era eso, era el sol. Fue algo bonito, para mí fue algo impresionante. Ver una cruz que rodeaba el sol es algo impresionante. Miren lo empinada que es la calle para que tomen un poco la dimensión. Y miren, allá arriba está uno de estos letreros de los que yo les hablaba. Aquí dice, tercera estación, Jesús cae por primera vez. Creo que son todos los pasos que sufrió Jesús antes de llegar a la cruz. Allá tenemos otro, 2, 3, 4, 5 y por ahí al final se ve un sexto y deben haber más por entre medio. Ahora no sé si me entienden a lo que me refiero, que es como estar dentro de una iglesia, pero en realidad al aire libre. Miren para allá, está el cerrito, todo natural. Y déjenme decirles de que aquí se siente una paz única. ¿Se acuerdan que les dije que muchas personas comenzaron a seguir a Miguel Ángel? A estos mismos puntos, en este mismo punto del cerro. Medios de la época hablan de que en uno de esos días de avistamientos de la Virgen llegaron más de 50.000 personas al lugar en donde me encuentro ahora. En total se terminaría hablando de unos 3 millones de personas que visitaron el Monte Carmelo por los avistamientos que había tenido Miguel Ángel. Fueron más de 400 veces las que la Virgen se apareció en este lugar. Los contactos de Miguel Ángel con la Virgen en muchos casos se hicieron mediante una lengua desconocida, que él mismo iba traduciendo. En ocasiones también llegó a llorar lágrimas de sangre. Miguel Ángel en este punto siempre marcaba y apuntaba al sol, indicando que en los sectores cercanos al sol es donde aparecía y en donde se veía la Virgen. Los mensajes en su mayoría eran para personas que visitaban el lugar, como también de repente metía entre medio algunos mensajes políticos sobre lo que ocurría en ese momento en el país. Aquí está la capilla que se le hizo, pero miren el camino que había que recorrer para poder llegar a este punto. Allá tenemos la ciudad, no sé si la alcanzan a ver, está por ahí abajo. Ahora pónganse en el contexto de que habían monjitas, habían abuelitas muy religiosas que subían hasta este lugar. Ahí se le olvidaba el dolor de rodillas, todo, porque para ellos la fe era muy importante. Es por eso que 50.000 personas, casi un estadio nacional, o incluso más que un estadio nacional de acá de Chile, miles de personas en este cerro.
Algo impresionante también, chiquillos, es que Miguel Ángel se habla que él estaba mirando al sol y podía caminar por laderas muy empinadas. Y miren cómo son las laderas acá. Me da miedo pararme acá. Ni siquiera de potito podría bajar como para no caerme. Está bastante empinado y me imagino en junio de aquella época, en tiempo de invierno, lo difícil que debe haber sido caminar y encima mirando al cielo. De verdad, no sé cómo hizo eso, pero punto a favor para los que creían en Miguel Ángel. Como también punto en contra de los temas políticos que él hablaba, que les decía a la Virgen. Ese es punto para los que no creían en esto. Miren, aquí a los pies de la capilla hay una murallita, podríamos decir, con muchas placas que dan gracias por diferentes cosas. Gracias, Madre Mía, por el favor concedido en 2003. Gracias, Madre Mía, por ayudar a mi hijo. Gracias por el favor concedido. Como que le vienen a pedir, o sea, le vienen a agradecer de esta forma a la Virgen. Y bueno, amigos, hemos llegado a la capilla, hemos llegado a la punta del cerro, una capilla que fue instalada aquí en medio de la nada, en medio de muchos cerros, en medio de la vegetación. Hoy la tenemos para recordar lo que sucedió aquí con miles de personas. El tiempo pasó y las conductas de Miguel Ángel hicieron que muchos de sus seguidores dejaran de seguirlo. Como también en una de sus visiones dijo que los sacerdotes eran cloacas de impureza, por lo que la iglesia obviamente no le creyó nada, nombrando estos avistamientos de Miguel Ángel como una falsa, y fue así como Miguel con el tiempo fue perdiendo más y más credibilidad. Los sacerdotes ministros de mi hijo, por su amor al dinero, al honor y al placer, se han convertido en cloacas de impureza. 5 años duraron en este cerro las visiones de la Virgen, siendo así como en junio de 1988 la última aparición que hizo la Virgen en este lugar, según Miguel Ángel, obviamente. En conclusión, este sitio para algunas personas fue un lugar santo, tanto así que también les cumplía mandas, mientras que para otros esto fue algo organizado por el gobierno de Pinochet en aquel momento, para desviar todos los temas políticos que atravesaba el país en aquel tiempo. Amigos, miren, esta era la Virgen que yo les decía que está en un pedestal. Yo creo para simular lo que veía Miguel Ángel, la Virgen en el cielo, volando sobre este mismo cerro en el que nos encontramos ahora. Y no sé si se fijarán en los detalles, pero en la parte de allá tiene unos cuchillos, justo en la mitad del pedestal. No sé por qué o con qué sentido pusieron esos cuchillos ahí. Y bueno, amigos, ahora estamos subiendo a la capilla del lugar. Es un lugar, la verdad, que entrega y da bastante paz. Es muy relajante, es como para venir a leer su libro tranquilito sin que nadie te moleste. Y por el lado de acá tenemos esta gran capilla que se instaló en honor a lo que sucedió en aquella época. Miren, amigos, así es la capilla. Aquí es bastante chiquitita. Algo que me llama la atención, eso sí, es que está la bandera del Vaticano allí. Se supone que no era creíble lo que acá sucedió, pero igual está la bandera. Y miren, tiene hasta un subterráneo esta pequeña capilla. Pero miren, son 1, 2, 3 asientos los que tiene la capilla, bastante pequeña. Aquí tenemos como un diario mural en donde se ven imágenes de Miguel Ángel. Por acá imágenes de Miguel Ángel rezando, parece. Y obviamente la iglesia. Y aquí nos cuentan toda la historia de lo que aquí sucedió. 12 de junio de 1983, dice allá arriba. Miren, aquí dice no cortar ramas del olivo. Seguramente muchas personas vienen a este lugar y le sacan ramitas al olivo que está ahí. Finalmente, amigos, el arzobispado de Valparaíso, un 6 de septiembre de 1984, emitió una carta diciendo que no había credibilidad en las apariciones de Villa Alemana. O sea, dijo que lo de acá era realmente una falsa. Miren, en la parte de atrás de la capilla, si se pueden dar cuenta aquí, está la Virgen, se supone,
o por lo que yo leí, este sería el lugar exacto de una de las apariciones donde estuvo la Virgen. Es un lugar santo, se supone. Hasta acá se ven los Padres Nuestros. Por el sector de allá dice Padre Nuestro, Cheisein, Nein, Cieli. Por acá Vater Unser está en distintos idiomas. Son 10 los idiomas en los que se puede leer el Padre Nuestro en la capilla del Monte Carmelo. Si se preguntan qué pasó finalmente con Miguel Ángel, luego de los avistamientos, Miguel Ángel decidió viajar a Perú y realizarse un tratamiento hormonal. Luego retornó nuevamente al país con un evidente cambio físico, causando impacto y descontento en algunos de sus creyentes. Ahora su nuevo nombre no era Miguel Ángel, sino que era Karol Romanov, y afirmaba que había nacido mujer. En septiembre del 2008, Miguel Ángel parte de este mundo. Sus restos fueron velados por algunos de sus seguidores que aún tenía en el Cementerio General de Santiago. Han pasado 41 años desde aquellos sucesos y hasta el día de hoy muchos están en contra de lo que acá sucedió, como otros mantienen su fe totalmente intacta y hasta el día de hoy, cada primer sábado del mes, hacen una misa para recordar aquella época. Yo pienso que cada quien es libre de pensar y decir lo que quiera. Mientras no afecte a las demás personas, no hay ningún problema. Lo importante es ser feliz y mantener el respeto por lo que piensan los demás. No sé qué piensan ustedes, hijos de la Pachamama, déjenmelo en los comentarios y nos estamos viendo el próximo sábado con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.